Muy buenas noches, todos los que siempre están pendientes a esta hora para poder estudiar. Vamos a hacer la introducción de este nuevo trimestre que estamos empezando. Un trimestre que nos habla acerca del libro de Hechos. Este libro de Hechos nos va a hablar acerca de las cosas que hicieron los discípulos al final o al principio de la historia cristiana. Así es que no te la puedes perder. El estudio de esta noche va a estar muy interesante. Nuevo trimestre, nueva temática. Algo tenemos que aprender para la honra y la gloria del Señor aquí en Isaías. Y toda la verdad. Si no te has suscrito, queremos invitarte a que te puedas suscribir a Isaías y toda la verdad para que te puedan llegar los videos. Si así te parece bien. No te hagas el desentendido. Muy bien. El tema de esta noche es: me seréis testigos. ¿Eres tú un testigo? El libro de Hechos es escrito por el doctor Lucas. El libro de Hechos, como el libro de Lucas, fue escrito a Teófilo. El primer tratado, Teófilo, lee acerca de estas cosas con Jesús. Teófilo era el que recibía estas dos cartas, estos dos libros, y el libro de Hechos con el libro de Lucas forman un 27% el total del Nuevo Testamento. Qué interesante, ¿eh? Muy interesante. Un 27% del Nuevo Testamento. Vamos a ver entonces en esta oportunidad que el libro de Lucas, como Hechos, ya lo mencioné, fue escrito por el mismo autor. Vamos a ver ahí cuál era la misión de los discípulos. Vamos a ver también la unidad que tenía que haber en ellos por medio de la oración. Y las falsas expectativas. El error en que se equivocaron los discípulos. ¿Dejaron de ser discípulos por eso? ¿Porque se equivocaron? Definitivamente que no. Pero tienes que entender de que ellos estaban en el procedimiento de crecer, de encontrar nuevas verdades. Se va a hablar acerca del regreso del Señor Jesús, cuando los varones, los ángeles, se ponen ahí al lado y le dicen al Señor Jesús, a los discípulos varones galileos, ¿qué estáis viendo? Al cielo, así como habéis visto a Jesús que fue llevado al cielo, así va a ser que va a regresar a la tierra. Así que vamos a hablar del Lucas, el médico amado. Comienza él diciendo: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Así es como él comienza. Qué lindo. Lucas era una persona entregada y él quería que el Señor Jesús le tomar en cuenta todas las cosas que escribió él del Señor Jesús. Entonces, los que se habían reunido ahí en Lucas 1:6 le preguntaron al Señor Jesús. Aquí vamos a hablar un poquito acerca del chasco que sufrieron ellos. El primer chasco era cuando sentían que los iba a liberar del yugo romano, y pues bueno, llegó que el Señor Jesús murió. Y luego, ahora que resucita, le preguntan: ¿restaurarás en este tiempo a Israel? Qué interesante que el salmista dice que yo hice mi pacto con mi escogido.
juré a David mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Entonces los que se habían reunido hicieron esa pregunta: ¿vas a restaurar a Jerusalén hoy en este tiempo? Es interesante que en el libro de Daniel se habla de que el Dios del cielo va a levantar un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, porque en Daniel habla de que iba a desmenuzar y a consumir a todos estos reinos. Pero el reino de aquella piedra no cortada con mano iba a permanecer para siempre. Pero había una parte que ellos habían olvidado. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y sobre su llaga fuimos nosotros curados. Se les olvidó esa parte. El Señor Jesús viene a poner un reino, sí, pero no era en el tiempo de los discípulos. Él tenía que primero ser molido, llevar nuestras rebeliones, sobre sus hombros nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz iba a ser puesto sobre él. Y así es como nosotros íbamos a ser curados. Si ustedes se recuerdan, en Daniel 9:26 también habla acerca de las 72 semanas que se iba a quitar al Mesías, mas no por sí. Él ya estaba profetizado de que iba a dar su vida por nosotros. Ustedes se recuerdan cuando en el libro de Lucas, ahí en el capítulo 24, los que iban de camino a Emaús iban tan cegados, tan abrumados, que se les acerca el Señor Jesús por detrás, les comienza a hablar, los agarra, los abraza y les dice: muchachos, ¿de qué están hablando? ¿Qué acaso tú eres el único extranjero que no sabe las cosas que están sucediendo? Se habían cegado de tal manera que no podían ver al Señor Jesús. Y Él les dice, en una manera como para llamarles la atención: bueno, ¿y qué es lo que ha sucedido en estos días? Mira, el grande profeta ha muerto y esperábamos que nos iba a liberar. Las falsas expectativas primero comenzaron cuando Él murió. Entre esas falsas expectativas estaba que ellos creían que iban a ser liberados por el pueblo, por Jesús en ese tiempo. Y qué interesante, dice uno de ellos: nosotros esperábamos que Él había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, es el tercer día que ha acontecido. Ya estaban tan tristes porque cada minuto, cada hora, ya no digamos cada día que pasaba, se sentían más tristes todavía. ¿Te has fijado que eso nos puede pasar a nosotros? Cuando algo está pasando y se alarga más y uno le ora a Dios y uno siente que no se libera. Así les pasó a ellos. Y ahora es el tercer día de esto acontecido. En la otra expectativa donde se equivocaron es cuando les preguntó, los muchachos le dijeron a Jesús: Señor, ahora que has resucitado, ahora sí vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo. ¿Y qué hizo él? Se fue para el cielo. ¡Qué chasco! Pobrecitos. Las falsas expectativas. El Señor Jesús les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. En este trimestre vamos a estudiar todo el libro de Hechos, pero es bien importante que entendamos exactamente cómo comienza. Y aquí menciona algo también que es muy, muy importante. El día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, solo mi Padre. Pero tú vas a encontrar en las redes sociales que ahora se está predicando de que Jesús viene en el año 31. ¿Habías escuchado eso? El Señor Jesús viene en el año 31. Que en el año 27 termina la gracia, que ya no va a haber otro mundial porque entonces van a caer las plagas. Es increíble cómo y ahora se ha puesto otra fecha y se la han puesto algunos que llevan el nombre de adventistas del séptimo día. No, la Biblia es clara y dice: el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, sino solamente mi Padre. Y entonces, ¿por qué seguimos con esta terquez de querer poner fechas para el regreso del Señor Jesús? Están las señales.
Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos, van a profetizar vuestras hijas, también vuestros ancianos van a tener sueños, vuestros jóvenes verán visiones y también sobre los siervos, sobre las siervas, derramaré mi espíritu en aquellos últimos días. Hoy recién estaba con una familia estudiando, familia Hernández, no sé si me están viendo o no, o llegarán a ver el video. Estamos hablando acerca de recibir el Espíritu Santo. Recibiréis poder. No os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones, pero quédense aquí y van a recibir poder. ¿Quieres ser un testigo de Jehová? ¿Quieres ser un testigo de Jesucristo? ¿Quieres ser un testigo de la verdad? Tienes que recibir poder. Pero ¿cómo voy a recibir poder yo? Cuando paso mis horas, mis días y cada momento que tengo en cosas que no me alimentan. Por eso es bueno estudiar aquí los jueves en Isaías toda la verdad. Estudiamos un ratito. Bendiciones para todos los que están conectados. Queremos saludarlos, a los que se han conectado. No sé si los voy a alcanzar a ver a todos. Nuestro hermano Abraham Jairo, Catracho Argueta, Elizabeth PM, Ruth Sánchez desde Guatemala, Augusto Pérez, Saúl Linares, 2 veces. Bendiciones y fingers, thumbs up, pulgarcito para arriba, el hermano Augusto, que nos tiene pendiente con un repaso, hermano Augusto. Recibiréis poder, dice el Señor Jesús, en aquel tiempo cuando se derrame mi espíritu, pero recibiréis poder. Eso es cuando uno trabaja hace los en vivos. Cada uno, dice en Hechos 1:8, cada uno recibiréis pues cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder. Vamos a recibir poder cuando estemos preparados, cuando estemos deseosos y en el lugar indicado. No se vayan de aquí, van a recibir poder. El Espíritu Santo va a descender sobre vosotros. Pero así como lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, dijo Juan, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y hemos visto y hemos testificado y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, la que se nos manifestó a nosotros. Es lo que dice Juan. Es increíble cómo él testifica y experimenta. El apóstol Pedro también lo menciona, no sé si está ese versículo más adelante, pero él dice, nosotros en el libro de San Pedro, cuando él tiene su experiencia con él allá en el monte de la transfiguración, dice acá, por cuanto él recibió al Padre la honra y la gloria y fue enviada por el Espíritu, este mismo Hijo, a quien nosotros hemos visto y les contamos, no como una fábula artificiosa, sino como nosotros que hemos visto aquel con nuestros propios ojos, y sabemos que es su majestad. Ahí estaba él dando su experiencia también, Pedro. Tenemos que aprender a ser testigos de Jehová, verdaderos testigos de Jehová. Eso es lo que dice la Biblia, para poder ir a predicar a Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados a todas las naciones, que vaya a comenzar desde Jerusalén. Eso era el deseo de Jesús. Por tanto, id, hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Falsas expectativas. ¿Cuál era la misión de los 12? Era poder ir y predicarle a todas estas personas que no habían conocido. Esa era una de sus misiones. Ahora vamos a hablar un poco acerca del regreso del Señor Jesús también. Cuando el Señor Jesús vuelva, nosotros tenemos que entender cómo es que va a volver y por qué va a volver. Nosotros sabemos que Él viene para pagar a cada uno según sea su obra. Eso lo tenemos bien en claro. Habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Cuando el Señor Jesús fue levantado, habían dos ángeles, varones vestidos con ropa, se habían humanizado. Los ángeles, nota, se pueden humanizar, se habían humanizado. Habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue lanzado y le recibió una nube que les ocultó. El Señor ya había dicho que yo les voy a enviar la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos aquí en esta ciudad, aquí en Jerusalén,
hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Qué interesante. Estando ellos con los ojos hacia arriba, estaban pensando, ¿y ahora qué? Ya nos había dicho, es necesario que el Hijo del Hombre padezca todas estas cosas, ya vimos que murió, nos decepcionamos, estábamos cegados, resucitó, aquí está, y ahora lo estamos viendo que se eleva al cielo. ¿Y ahora qué? Estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, ellos todavía tenían duda. Pero ¿qué hace el Señor Jesús? Envía a sus ángeles y les da el mensaje. Y les dice, entre tanto que Él se iba, aquí pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Y les preguntaron, varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? ¿Qué estáis contemplando? ¿Todavía tenéis duda? ¿Todavía queréis saber qué es lo que tienes que hacer? Este mismo Jesús, el mismo que comió con ustedes en la última cena, el mismo que hizo los milagros, el mismo que transformó el agua en vino, el mismo que resucitó la viuda de Naín, el mismo que resucitó a Lázaro, el mismo que ustedes vieron en la cruz morir, lo pusieron en la tumba de esa roca, el mismo que resucitó, este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. La segunda venida está asegurada. Todo lo que se ha dicho y ha pasado con respecto a Jesús se ha cumplido. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Y vosotros que sois atribulados, daos reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles y con todo su poder. Oye, qué día más espectacular va a ser ese, cuando el Señor Jesús haga su aparición. Pero ¿qué tiene que suceder antes? Antes de ver al Señor Jesús, tiene que ser predicado este evangelio a todo el mundo, por testimonio a todas las naciones. Y me seréis testigos, dice la lección que comenzamos este trimestre, me seréis testigos. Me seréis testigos, va a ser predicado el mensaje para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. El mandato que dio el Salvador a los discípulos incluía a todos los creyentes, en Cristo hasta el fin del tiempo. Es un error fatal suponer que la obra de salvar almas solo depende de un ministro que está ordenado, un anciano ungido, un líder de la iglesia, y bueno, yo no soy el director, ahora te toca a ti. Todos a los que les llegó la inspiración celestial reciben el evangelio como un cometido, como un hecho, como un parte mío. La causa es mía y yo soy parte de esta causa. A todos los que reciben la vida de Cristo se les ordena trabajar para la salvación de sus semejantes. La iglesia fue establecida para esa obra y todos los que toman sus votos sagrados se comprometen por este acto a ser colaboradores de Cristo Jesús. Deseado de toda la gente, página 761. Qué interesante. Todos estos perseveraban unánimes en oración, en ruego. No estaban solo los varones, porque ya el Señor Jesús había roto ese paradigma de pensar con respecto a las mujeres que no tenían valor. Estaban todos unánimes con las mujeres. Ellos, después de haberlo adorado, volvieron a Jerusalén. Muy interesante. Prepárense en oración, unánimes, estén juntos, tengan el mismo sentir. Ahí estaban las mujeres, ahí estaba María, la madre de Jesús, y estaban sus hermanos. Qué interesante. Que todas las familias pudieran esperar al Señor Jesús va a ser una gran bendición. Y entrados subieron al aposento alto donde moraba Pedro. Ahí estaba Jacobo, ahí estaba Juan, ahí estaba Andrés, ahí estaba Felipe, ahí estaba Tomás, Bartolomé, Mateo y Jacobo, hijo de Alfeo. Estaba Simón el celote y Judas, el hermano de Jacob. No Judas Iscariote, ese ya no estaba. Ese perdió su oportunidad. En aquellos días Pedro se levantó en medio de ellos y todos estaban reunidos, como 120 era el número. Ahí estaban todos ellos. Y eran como 120 el número. Ahora, hay algo interesante. Como faltaba Judas, había que reemplazarlo. Había que sustituirlo. En esa unidad, en esa oración que ellos estaban teniendo,
pues también estaban pidiendo por el número 12 que hacía falta. El número 12, para que tomara el lugar de Judas. Se cree de que si ellos hubieran sido pacientes un poco más, el Espíritu Santo los hubiera guiado para que el número 12 fuera el apóstol San Pablo. Echaron suertes cuando escogieron a Matías, echaron suertes, y cualquiera puede decir, bueno, echaron suertes, pero dice que oraron. Acuérdense que el echar suertes en la Biblia no es como la que nosotros entendemos. También se echaba suerte cuando se escogía el macho cabrío para Jehová y el macho cabrío para Azazel. Se echaba suerte. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura, en que el Espíritu Santo habló entonces por la boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. La otra vez yo te dije que a Judas es el único que se le llama como hijo de perdición. Y también te hablé un poco cuando hablamos de la segunda venida, de que al anticristo también se le habla de hijo de perdición. Es porque es alguien, el anticristo es alguien que está dentro, con un título y una apariencia de cristiano. Pero bueno, abro y cierro paréntesis, solo quería recordarles eso. Era necesario que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo este tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros. El título de la lección, ¿cuál es? Que somos testigos. Seréis mis testigos. Y ellos estaban buscando al número 12 para reemplazarlo. Y señalaron a dos. Habían dos al final. Uno se llamaba José, que se llamaba Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo. José, Barsabás, sobrenombre Justo, y a Matías. Y la echaron suertes. Acuérdense, así como la suerte se echaba sobre el macho cabrillo y Azazel, así como se echó suerte también cuando Jonás se echó suerte y justo le cayó a Jonás. Cuando se menciona el caer suerte en la Biblia, no creas que es cuando tú tiras una moneda al aire y ya lo que caiga en la suerte. No, la providencia de Dios, la mano de Dios está guiando todo. La suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11. Matías vino a ser el número 2. Y orando dijeron, tú Señor que conoces los corazones, de todos obviamente, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome parte el ministerio, el apostolado, del cual había caído Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y ellos oraron en esa oración. Ministrando estos al Señor y estaban ayudándole, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a las que yo les he llamado. Es interesante. Bernabé y Saulo habían sido escogidos por el Espíritu Santo también para que fueran testigos, para que llegaran hasta el final, para dar a conocer de quién iba a tomar el lugar. Judas tomó el lugar. En el libro de Hechos nosotros encontramos que, Matías tomó el lugar de Judas. Encontramos de que el comienzo que ellos tuvieron fue un comienzo lleno del Espíritu Santo, porque se cumple lo de Joel 2:28. En aquellos días derramaré mi espíritu. Y nosotros esperamos que esa lluvia temprana que recibieron ellos, que tú la puedas recibir también, esa lluvia temprana en tu transcurrir de la vida, para que tú también puedas recibir la lluvia tardía en el tiempo final. Y de esa manera podamos nosotros estar preparados. Quiera Dios que nosotros al estudiar, comenzar este trimestre, cada jueves, entre 8 a 9, hay veces tengo alguna cita, un estudio, algo, y si vengo tarde, entre 8 a 9 voy a estar repasando con ustedes. Me sirve a mí, porque yo estoy estudiando, estoy repasando, y aquí podemos encontrar cosas que nos ayudan para poder entonces hacerlo en la escuela sabática. Quiera Dios que cuando el Señor Jesús venga, nosotros podamos estar listos y preparados. Pero antes de que Él venga, cada semana, cada día, no te olvides de orar con los tuyos, con tu esposa, con tus hijos. Si ya tienes tus hijos de una edad que todo es que les
incomoda, ya la iglesia no quieren ir. Continúa fervientemente orando al Señor para que tus hijos también puedan llegar a ser testigos de Jesucristo. Y que de esa manera todos podamos prepararnos para poder entrar al reino de los cielos. Hemos repasado, siempre es rápido, a veces se extiende, pero esta es una introducción al libro de Hechos. En las próximas lecciones vamos a ver unos temas muy buenos, muy interesantes. Cuando haya necesidad vamos a extenderlo cada vez más para nosotros poder irnos preparando para podernos encontrar con Jesús. Que el Señor te bendiga, que la paz de Cristo sea con cada uno de ustedes y nos vemos el próximo jueves aquí entre 8 y 9 estudiando con Isaías y toda la verdad.